Universal. 970 Universal. WhatsApp 092 000 970. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. 970 Universal. Descarga nuestra app oficial y escuchanos en vivo. En Android e iOS. Portal web con todas las noticias actualizadas las 24 horas. 970universal.com. Somos 970 Universal. Somos comunicación. Desde este momento, en 970 Universal, Caras sin máscaras. Con ustedes, Nicolás Granero. Amigas y amigos de la radio, ¿qué tal? Buenas noches para todos, bienvenidas, bienvenidos todos. Es un enorme placer, un grato placer estar con todos ustedes a través de 970 Universal AM, llegando a todo el territorio nacional, con mucha actividad en el deporte también. Hubo fútbol, hay básquetbol y acá en el medio quedamos hablando de este tema tan importante que es la ley de urgente consideración, en esto que llamamos Caras sin Máscaras, que te trae cada sábado propuestas de distinta índole y cosas para charlar con todos ustedes. 21 horas 15 minutos, damos comienzo, recibo a Marcelo Matelson. Marcelo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, querido? Bien, te robó el lugar. ¿Cómo está Salinas? Divino, como siempre. Precioso. Sí. Te cedí el lugar hoy porque los voy a acompañar un rato y seguimos con otras actividades. Recibo al señor Carlos Iafigliola. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Un gustazo estar con ustedes acá en la noche. Me escapé del cumpleaños de mi hija, pero acá estoy, a full. Agradecerte por eso. Muy importante, muy jugado lo tuyo, además, haberte hecho este espacio para compartir con nosotros. Con gusto. Jesús Suárez, en la columna también La Voz de los Trabajadores, que hoy nos acompaña para este intercambio que vamos a hacer sobre algunos aspectos de la LUC. ¿Qué tal? Bienvenido, Jesús. Gracias, querido Nicolás. Gracias, Ana Filiola, por el aprecio que has tenido para esta gran tarea, dejando a la familia de costado. Yo quería reivindicar un poquito lo que me presenté la anterior vez, donde yo decía que era simplemente Jesús Suárez. Yo en realidad soy Jesús Suárez, integrante del Secretariado Ejecutivo de FOSE, al cual pertenezco con mucho orgullo, por hace mucho más de 10 años. También pertenezco a la representación de lo que es el PIT-CNT en lo departamental de Florida, siendo secretario general de la Intersindical. También correspondo con esto a trabajar en la Comisión de la Seguridad Social y en el equipo de representación de los trabajadores. Por lo tanto, tengo una responsabilidad importante en materia sindical que me ha dado la gente, la confianza para que yo lleve sus reclamos, sus inconvenientes y sus necesidades, dado los diferentes gobiernos que, como yo siempre digo, me precio mucho de ser sindicalista y no de ninguna bandera política. Esta noche para mí va a ser un agrado compartir estos momentos con el señor Carlos y bueno, departiremos entre nosotros lo que nos parece que sí o no se puede llevar a bien o mal en respecto a lo que se está proponiendo dentro de esta ley de urgente consideración, que tiene muchos aspectos fundamentales y muy profundos. Perfecto, a lo cual Jesús. nosotros nos vamos a abocar a lo necesario que en este tiempo le vamos a dar. Así que muchas gracias y esperemos poder dejarles a los queridos votantes próximos una claridad para que decidan propiamente con su propia cabeza. Exacto. Nada, muchas gracias. Perfecto, Jesús. Y a Carlos, que no lo presentamos, es uno de los referentes del Partido Nacional, que además ha trabajado fuertemente, en este caso en representación de El No, con una intensa campaña en distintas zonas de Montevideo. Carlos, ¿es así? Sí, en realidad del país. Ahí está. Como dirigente nacional me tocó recorrer distintos lugares del país acompañando esta defensa de la LUC y esta defensa del no, del voto celeste. Y bueno, anduvimos por varios lugares del país y en estas últimas 2 semanas trabajando fuerte acá en Montevideo y en Canelones. Perfecto. Vamos a irnos de lleno a lo que son los aspectos que con Marcelo trajimos a la mesa de intercambio de hoy en cuanto a la ley de urgente consideración. Vamos a hablar de las huelgas y lo que cambiaría en cuanto a la permanencia de la LUC
o no, en este caso. Y también vamos a hablar en materia de seguridad puntualmente en lo referente a la accionar policial, que ese va a ser el bloque de Marcelo. Yo me voy a quedar con ustedes charlando sobre lo que es el derecho y las libertades sindicales y lo que cambia a través de la LUC este gobierno en cuanto al proceder en el ámbito de las huelgas. Un artículo que aparece en la ley de urgente consideración dice así: el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Lo que se indica en este agregado que trae la LUC es que, amparados por la ley, ya bajo ningún concepto se puede bloquear el ingreso a trabajadores o patronal a las empresas. Consulta para el señor Jesús Suárez. ¿Por qué los trabajadores organizados lo consideran perjudicial y cuál es la observación que se hace en cuanto a lo que podría, Jesús, ocurrir en las ocupaciones con la existencia de este artículo en la ley de urgente consideración? 2-3 minutos para mencionar lo que te consultaba, Jesús. Adelante. Gracias por esta oportunidad para no ser reiterativo. El artículo 47 de la Constitución nuestra dice que el derecho de huelga y el derecho gremial está amparado por la misma, entendiendo para el común de los votantes que la Constitución es de hecho lo que nos rige a nivel nacional y que a nivel país nos permite tener o no derechos y nos da las limitaciones correspondientes a los diferentes actores ciudadanos. O sea, es un derecho republicano. No se entiende por qué la LUC considera el derecho de huelga como algo fuera de lugar y a su vez con el derecho de arrogarse la posibilidad de los actores que correspondan a terminarla. Entendiendo que los sindicalistas hacemos, por ejemplo, hacemos paro, hacemos movilizaciones, hacemos protestas, pero antes, y que se sepa, siempre hemos tratado de tener conciliaciones, consensuaciones y hemos querido conversar con el actor primario para poder llegar a un acuerdo. Nunca se llega a una huelga simplemente por un antojo. De hecho, es el último de los recursos. De hecho, la huelga en sí lastima tanto a quien es afectado por la huelga, en este caso el empresario, como al trabajador propiamente, porque la huelga tiene un tiempo indeterminado de llevarse a cabo. Lo que hace eso es menoscabar su salario mensual. Nosotros antes de la huelga hacemos todo un proceso. Y frente a ese proceso de la no contestación, de la no observación de nuestros reclamos como trabajadores, de la evidencia del desprecio que le puede hacer cualquier tipo de patrono en cualquier sentido, llámese empresas particulares, empresas públicas, nosotros llegamos a ese recurso, como tanto así la ocupación, tema aparte. Pero en sí la huelga es el último de nuestros recursos como para llegar a que alguien nos escuche y sepa, caramba, señores, están avasallando nuestros derechos. Necesitamos que seamos escuchados, necesitamos que se entienda por qué llegamos a este punto y extremo. En esta LUC lo que se propone es que los huelguistas y los no huelguistas se enfrenten y eso no está bueno. Siendo ciudadanos, uruguayos todos, los que reclamamos un derecho, generalmente, y todos lo saben, cuando el derecho se concreta, ¿sí?, es recibido por quienes hicimos la huelga o quienes no hicimos la huelga. Por lo tanto, no está bueno que estemos enfrentados a una situación en la cual se llame a los rompehuelgas, como comúnmente se anticipaba, y no está bueno que se llame a gente que cumpla funciones que no le corresponden para dar a entender de que no somos tan necesarios o de que la huelga es un viru y cosa que no es correspondiente a la tarea. Por lo tanto, lo que siempre pensamos es, 30 segundos. Cuando se dice que la huelga es mala para el trabajador, no tan así para el empresario. Lo que queremos es que la LUC entienda que no se le puede llamar revolucionarios a quienes hacen la huelga y a quienes quieren trabajar buenos trabajadores, porque no es esa la razón de la huelga. Gracias.
Gracias por esta respuesta, Jesús. Es un poco expositivo, ¿no? Esta modalidad que estamos usando es más bien de exposición y también en base a lo que Jesús contestaba, formulamos, y conociendo lo que Jesús iba un poco a referir sobre este tema, formulamos una pregunta distinta que es para vos, Carlos. Voy a ir a algo que comentaba un importante representante del PIT-CNT en este caso. Dice así: la huelga la garantiza el sistema normativo jurídico construido entre gobierno, trabajadores y empleadores, considerado por la OIT como el mejor sistema de relaciones laborales del mundo, destacado además por muchos países, algo que fue un ejercicio fundamentalmente en gobiernos frente amplistas en nuestro país, que ahora, Jesús podrá decirlo, se cree que se está rompiendo. Estas fueron las expresiones, esto que te comentaba, Carlos, fueron las expresiones del asesor jurídico en temas laborales del PIT-CNT, el abogado laborista Mario Pomata. Carlos, ¿consideras que la normativa creada en la LUC frente a las huelgas respeta los intereses de estas tres aristas que se explican, gobierno, empleador y trabajador? ¿Y cuál es la interpretación que se le da a esto que te planteo? A ver, está todo bien con lo que dice Pomata. La LUC no toca, no vulnera ningún derecho, pero yo vine a discutir no con Pomata, sino con Jesús. Entonces, gracias por voy a hacer. Jesús se ha referido a este razonamiento muchas veces, por eso también lo trajimos, ¿verdad, bien, Jesús? Está todo bien, y además es parte del mismo tema, más allá de que puedan ser preguntas distintas, estamos hablando del mismo tema. A ver, yo soy un defensor a ultranza de la participación ciudadana. Fui, antes de ser militante político, fui militante social, lo sigo siendo. Empecé a militar a nivel gremial primero, después a nivel social, a nivel cooperativo. Es decir, voy a defender siempre la participación, voy a defender siempre que las personas, no importa el ámbito en el que estén, se puedan expresar y puedan marcar diferencias con quienes están en el lugar donde se están moviendo, sea un lugar de estudio o laboral, etc. Entonces, voy a respetar siempre el tema de que los trabajadores se organicen en función de esa organización y de sus reclamos, hagan los reclamos cuando correspondan, etcétera, etcétera. Lo que pasa que acá lo que está en juego es otro tema. Un tema que lo hemos escuchado y lo hemos visto durante muchísimos años, y creo que lo que intenta la LUC es ordenarlo. ¿Cuál es el tema? El tema es que a veces, más allá del reclamo, que en muchos casos obviamente puede ser totalmente legítimo de los trabajadores, hay momentos en que se toman decisiones que impactan sobre algunos que por ahí no están de acuerdo con esos planteos y son compañeros de trabajo también de quienes tomaron esta decisión, e impacta sobre quién es el dueño de la empresa. ¿De qué manera? Y bueno, ya lo hemos visto, o sea, yo creo que no vengo a inventar nada, lo hemos visto. Trabajadores que toman una decisión, repito, un reclamo legítimo, pero que se ponen en la puerta del establecimiento de la empresa. Y bueno, y cuando viene algún trabajador de esa misma empresa, compañeros de los que están haciendo la huelga y están en la puerta, y quiere ingresar a trabajar, no se le permite. Eso es lo que ha pasado muchísimas veces. No solamente no se le permite, sino que muchas veces, recién Jesús decía que la LUC va a generar enfrentamientos. Enfrentamientos se generaban antes. Enfrentamientos habían cuando un trabajador quería ingresar a su lugar de trabajo y se lo impedían. Y ahí había gritos, y había insultos, y se le decía de todo, carnero, rompehuelga, etcétera, etcétera. Estaban hablando con un compañero de trabajo, no se les dejaban ingresar, pero además era insultado. Todos vimos que se armaban a veces bataholas en la puerta, y tampoco podía ingresar el dueño de la empresa a su empresa. ¿De qué estamos hablando? Es su empresa. ¿Por qué no puede entrar él a su empresa a ver cómo están las cosas adentro, etcétera? Es su empresa. Entonces, lo que hace la LUC es garantizar derechos, pero derechos de todos. Ahora tienen derechos, obviamente, como lo tuvieron siempre los trabajadores organizados
que reclaman y que pueden llegar a tomar una decisión extrema como la huelga, tienen derecho a hacerla. Claro, esto no está vulnerando ese derecho, por eso no entiendo cuando se dice que se vulnera. El derecho a la huelga sigue existiendo, pero también el Estado, a través de esta ley, garantiza el derecho de los que quieren entrar a trabajar, lo puedan hacer. Y garantiza también el derecho de que el dueño de la empresa pueda ingresar a su empresa como corresponde. En definitiva, acá lo que se está ampliando son derechos de todos, no de algunos, que a base, en muchos casos, a prepotencia, eliminaban el derecho de otros, de los que disentían con la medida y del dueño de la empresa o el establecimiento. Eso es lo que marca la LUC. Exacto. Esta es una consulta y acá, en base a la respuesta que han dado los dos, tuve que cambiar, Marcelo, la pregunta porque si no nos va a quedar incompleto. Así que lo voy a cambiar. No es lo que vas a leer en el guión. Me gustaría. No. Exacto. Pero pará, me gustaría vamos a hacer, quiere réplica, pero se la vamos a dar. Claro, porque. Pero te lo voy a poner de esta manera, Jesús. ¿Considerás que esta es una medida que en realidad lo que busca es de frente y mano, digamos, debilitar lo que son las potestades sindicales en cuanto a los procederes en busca de derechos, esta medida que se ha puesto en la LUC con las huelgas? Es que justamente, gracias, el derecho a réplica daba por ahí. Te agradezco la oportunidad porque cuando decimos que en la huelga nosotros no dejamos entrar al patrón o no dejamos entrar a nuestros compañeros, el derecho a huelga es por algún motivo específico, y ya vuelvo a aclarar lo que dije al principio. La huelga es el último de los recursos que tiene el trabajador para salir a la cancha a decir: no me escuchan, no me atienden, no me hacen el caso de lo que yo estoy pidiendo, reclamando en mi justo derecho. Pero no solo eso, la LUC ahora penaliza. Cuando me dice, yo dejo entrar a los otros trabajadores, yo quedo, no lo sé, como dicen en el fútbol, que no me gusta mucho el fútbol, pero bueno, yo quedo mal parado, quedo adelantado. ¿Qué sucede con esto? Yo escuché hace muy poco a alguien con la jurisprudencia correspondiente, porque yo no soy jurisprudencial para nada, yo soy un simple trabajador, decir que si, por ejemplo, en el aeropuerto de Carrasco se plantea una huelga, quienes reciben aviones o quienes permiten que partan aviones se declaran en huelga, ¿sí? Y quienes dicen, yo quiero que los aviones salgan, y quienes dicen, yo no acompaño a que los aviones salgan, pueden ser declarados en rebeldía. Y eso está mal, porque los va a castigar la ley por una situación en la que ellos están haciendo un justo y verdadero reclamo, y que se entienda que la huelga, vuelvo a repetir, parezco, como se llama, disco rayado, es el último de los reclamos de los trabajadores. Siempre los trabajadores vamos por donde vamos, caminamos por donde caminamos. Pero no es justo que la huelga, constituida en el artículo 57, de la Constitución Nacional, hecha por aquellos leguleyos que entendieron los derechos de los trabajadores, hoy por hoy se reglamente bajo una ley que dice, señor, usted va hasta acá y hasta acá no va. Entonces tú estás poniendo tu pie sobre la Constitución. Muchas gracias. Carlos, ¿por qué se cerró la campaña del no con todos los principales integrantes de la coalición, o sea, con cada representante de partidos, estando todos de acuerdo en el hecho de que dicen ustedes que fue una campaña sucia? Contestás en 2 minutos y tiene derecho a replicar lo que tú opines en cuanto a eso. Imagino que estarás de acuerdo de alguna manera. Creo que también lo has publicado de esa manera en las redes sociales. Y después quedan con un mensaje final junto a Marcelo. Adelante. A ver, salimos del tema. Obviamente con esto que preguntás, salimos del tema. Nada más que para redondear, es cierto que, como decía Jesús, que es el último de los caminos el tema de la huelga, ¿tá? Porque hay una serie de movilizaciones y de actividades que se suelen hacer a nivel sindical. Es cierto, es el último. Lo que pasa que muchas veces no es el último, muchas veces se utiliza casi que enseguida, pero además sigue estando vigente ese derecho, no está tocado por la ley de urgente consideración. Lo que hace la ley de urgente consideración es otorgarle también y garantizarle
el derecho al trabajo al que quiere trabajar y garantizarle el derecho a la propiedad a quien es dueño de esa empresa. Es lo que en definitiva está haciendo la LUC, pero la LUC no toca el derecho de huelga. Se va a poder seguir llevando adelante la huelga. Sobre lo que decías, yo creo que fue una campaña, tuvo como 2 etapas. Una primera etapa, la campaña donde solamente hablaron quienes promovieron este referéndum. Yo critiqué fuertemente, hice la autocrítica a mi gobierno y a mi Partido Nacional porque les regalamos todo el tiempo de recolección de firmas y no se salió a combatir las cosas que se estaban diciendo. No regalaron nada, no seas malo. No seas malo, perdóname que te interrumpa. No, sí, yo lo digo y esto lo estoy diciendo a modo de autocrítica. Se le dejó el espacio libre para que se pudiera hablar de la LUC durante un tiempo y hablando recogieron firmas y no salió el gobierno, no salió mi partido a contrarrestar. Recién después de que se validaron las firmas, empezó una campaña en serio de salir a defender la LUC y ahora yo estoy tranquilo y orgulloso del trabajo que se está haciendo de defensa de la LUC. Y en todo ese tiempo se dijeron medias verdades, se dijeron falsedades y que quedaron instaladas, tan instaladas quedaron que después tuvimos que salir obviamente a jugar contracorriente y varias de las cosas que se dijeron no tuvieron más remedio que bajarlas. Tuvieron que bajarlas hasta de los spots publicitarios. Decir que la LUC privatiza la educación era una gran mentira. El propio presidente del Frente Amplio actual, Fernando Pereira, ex sindicalista, tuvo que admitir que no estaba de acuerdo con eso. Bueno, entonces yo creo que fue una campaña rara, una primera parte de recolección de firmas, una segunda parte donde actuó el gobierno defendiendo la LUC y empezaron a aparecer cosas raras. Cosas raras que a veces sí es cierto, vienen de distintos lugares. Yo voy a decir las que me tocan y voy cerrando. Yo milito desde siempre, hace más de 40 años que milito. Y estoy en el barro donde tengo que estar. Y milito además, en el caso de Montevideo, en barrios humildes, trabajadores. Y bueno, y a mí me ha tocado más de una vez, solamente por tener una banderita de un color distinto, recibir insultos, amenazas, escupitajos, etc. Hoy tuve que vivir eso. Hoy estaba en una feria en Malvin, unión con Malvin Norte, y pasó por ahí, estaba repartiendo con unos compañeros papeletas del no, y pasó una caravana del sí, y algún desubicado me insultó, alguno que me reconoció me hizo hasta gestos obscenos. Entonces, eso no está bueno, eso no está bueno para la democracia, independientemente del tema que hoy estamos debatiendo, que es si se derogan estos 135 artículos o se mantienen como queremos nosotros con el no. Acá está en juego la democracia y debemos cuidarla. Yo respeté la juntada de firmas porque es el pueblo expresándose. Bueno, también ahora quienes juntaron firmas tienen que respetar a los que pensamos distinto y a los que queremos mantener esta ley de urgente consideración, estos 135 artículos, y lo queremos hacer argumentando. Entonces, todo eso del insulto, la amenaza, el gesto obsceno, me parece que no corresponde, me parece que está por fuera de lo que es la vida democrática, y bueno, yo lo voy a denunciar siempre. Jesús, tenés un minuto ahí para responder si querés, y Dale. después pasamos a seguridad. Dale, muchas gracias. No, yo entiendo lo que él dice y comparto eso que le está diciendo sobre la división que hay en lo nacional, desde el punto de vista de los trabajadores, recordándole a todos quienes nos están escuchando, a quienes les agradecemos que tengan este tiempo y nos den esta oportunidad de poder tomar a recaudo nuestras palabras. Comenzó desde el propio gobierno en la campaña publicitaria, en su propia mentira, que aún están ahogados con la misma, dado que prometieron cosas que ellos mismos sabían que no iban a poder llevar a cabo ni cumplir. De hecho, todos sabemos que nuestro querido presidente, mirá lo que dije, querido presidente, porque lo respeto como tal, porque soy trabajador y uruguayo y me siento partícipe de la labor que se hace día a día en este país.
estuvo en el Senado, estaba en el Senado cuando se postuló para presidente. Por lo tanto, él conocía lo que era la economía, el planeamiento y presupuesto, y él salió a la cancha a pararse en diferentes escenarios a convencer a la gente con grandes cantidades de mentiras que aún hoy resuenan y son eco a nivel de lo nacional. Entonces es obvio 30 que, segundos. gracias, que cuando alguien ve una bandera del Partido Blanco dice, Susá, sí, mimó. Pero es clarísimo porque nadie entendió por qué se le dio la confianza a ellos y ellos mintieron tan espectacularmente horrible. Gracias. Bueno. O sea que todos los que votaron este gobierno son todos unos ingenuos, nadie entendió nada. Por favor, respetemos la voluntad del pueblo uruguayo que definió que hubiera un cambio en el 2019. Respetémosla. ¿Cómo que nadie entendió nada? Por favor, respetémosla. Respetémonos. Vamos con la parte Respetémonos, dame un segundo, respetémonos. Ya habías terminado. Respetémonos porque tú terminado, entraste y yo te contesto. Respetémonos, disculpá. Ya habías No, terminado de hablar. Pero disculpá, no se la puedo dejar pasar. Sí, seguimos con la Cuando parte él de me pide seguridad. respeto, yo le pido respeto al gobierno cuando los spots publicitarios decían todo lo que han hecho al revés. Y nadie puede pensar que si haces algo al revés, alguien te puede querer. Bueno, vamos con la parte de seguridad y Dale. esta va para los dos. Hubieron cambios establecidos en cuanto a la legítima defensa. Cuando la defensa deba de ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o haya habido cesado una agresión física a la persona que se defiende. Los invitados contestan. ¿Cuál es la interpretación que le dan a este cuestionadísimo artículo? Primero, Carlos. Para ti, Carlos. A ver, el tema de seguridad, estás hablando de un artículo y yo voy a ir más allá de este artículo puntual. Obviamente que respeto tu pregunta, pero voy a ir más allá. El tema de la seguridad pública era un tema que generaba mucha preocupación en la ciudadanía uruguaya, que el gobierno pasado, tuvieron 15 años de gobierno, no había podido resolver. 15 años y el tema principal de preocupación de los uruguayos, lejos, por arriba de todos, era la seguridad pública. Entonces lo que se intentó a través de la LUC, y por eso se utilizó también el instrumento de la LUC, es dar de alguna manera respuestas al tema de la seguridad pública. ¿Dónde están esas respuestas? Hay temas claritos. Tienen que ver con un mayor respaldo a la policía, ese es un tema claro, mayor respaldo a la policía. Tiene que ver con que, el accionar policial se lo respete. Todos vimos, y eso es parte de lo que se quiere derogar, todos vimos en el Uruguay en los últimos años, como en gobiernos del Frente Amplio, como en algunas manifestaciones públicas, lo vi yo acá en 18 de julio, había una manifestación y en algunas esquinas había algún policía parado simplemente por una cuestión de orden, y venían los manifestantes y lo insultaban, lo salivaban, lo llegaban a grafitear y se tenía que quedar quietito. Por favor, eso no puede pasar. El policía tiene que tener todo el respaldo de la ley, todo el respaldo del Estado, y es lo que es la ley, es en la parte de seguridad, le está dando respaldo a la policía, está poniendo como delitos estas cuestiones que antes parecía era una broma, que grafiten y saliven a un policía. Por favor, es la autoridad, es quien tiene que defender al ciudadano y quien tiene que defender y cuidar de la ley. Entonces, la ley de urgente consideración, y hay varios temas, y podemos ampliarlos, que tocan este tema que tiene que ver con la seguridad pública, lo que está dándole es mayores garantías a la policía, le está en definitiva dando mayores garantías a los ciudadanos a la hora de manejarse, y bueno, y hay resultados que están a la vista, ¿no? Yo los tengo por acá, si se me termina el tiempo lo diré después, pero ya hay resultados que están a la vista de lo que viene siendo la suma de la aplicación de la ley de urgente consideración más una gestión distinta. Los resultados están a la vista. Bajaron los delitos, los números están clarísimos, y eso es parte de lo que se buscaba cuando en la ley de urgente consideración se le dio prioridad, entre otros temas, al tema de la seguridad pública. Jesús, ¿seguís vos? Che, muchas gracias. Empiezo por lo último.
Carlos, no bajaron los delitos, entró el COVID, pero bueno, esos son temas que cada uno lo puede tener como percepción propia. Disculpa que te aluda como directamente, ¿no? En la legítima defensa ya teníamos nosotros cómo trabajar con respecto a las leyes. Esta ley nueva es 19.000, la ley vieja es de las 9.000, o sea, hay 10.000 leyes que pasaron entre una y la otra. Pero en definitiva el artículo 26, que es una ley muy antigua, de la 9.155 del Código Penal, dice cómo se defendía la vida y de qué manera se manejaba, dice de qué manera se defendía el policía, dice cuáles eran sus derechos. Si vos me decís que hay un problema entre derecho y entre poder judicial, es probable, pero agregarle ahora esta situación donde la policía ha interferido y maneja a su gusto y antojo, saliendo a la calle, policías jubilados con su propia pistola, tomando policías jubilados como para que hagan de guardias civiles, tipo el 222, que fue un gran fracaso, y que en definitiva nunca sabés con quién te encontrás cuando alguien te saca una pistola o te dice, yo soy de la ley. Esto está fuera de lo normal. Acá 33 artículos que hay de seguridad que están impactando en la sociedad no van a acomodar nada, entendiendo primero que la ley simplemente ayuda, acompaña e intenta una mejor sociedad. La regula la ley, pero después está en cada ciudadano. Lo que se debe tener es sensibilidad. Acá no me podés decir vos que si mañana a tu casa, a la mía, entra alguien encima de un parrillero, yo lo veo como sospechoso y le planto un tiro. Y eso la ley te lo ampara. Acá la legítima defensa está degradada y está distorsionada. Y la gente, como hoy tiene cierto, ¿cómo se llama? Un poquito de bronca, de rabia, piensa que con un grito o con 3 tiros puede solucionar el tema. Hay mucha cosa interna en el ser humano que no es sencilla de regular con una ley. Yo en mis años locos de cursos y más cursos que he hecho dentro de lo que es el Cuesta Duarte, del PIT-CNT, que a muchos les puede rechinar o no, he logrado entender que las leyes que están por encima de cualquier situación solo actúan a favor de la sociedad, pero no en individualidades. Luego viene la regulación. 30 segundos. Gracias. Y lo que nosotros como sí decimos es, está mal regulado lo que ya estaba hecho. Artículo 26, artículo 28, mal artículo 63, 64, peor artículo 23 y 24. Es clarísimo, para mí y para quien pueda leer esos artículos, es clarísimo. Gracias. Bueno, voy con una más para cada uno. Dale. Y después cerramos con un mensaje, ¿les parece? Dale. Bueno, para vos, Carlos. Ahora el registro se efectuará por personas del mismo sexo siempre que sea posible, respetando la dignidad y el pudor del registrado. En un momento donde los abusos contra las mujeres están todo el tiempo y después de que policías de la Republicana violaron a 2 mujeres la semana pasada o la anterior, ¿te parece prudente esto? A mí lo que me rechina es siempre que sea posible. Y si no es posible, ¿quién defiende a...? En este caso puede ser a las mujeres. A ver, el tema de que se esté metiendo en medio de la campaña un caso puntual como este que vos acabás de decir, no está bueno, no está bueno. Es decir, se ponen algunos ejemplos como esto que pasó, que condeno de punta a punta, esto que recién contabas, del tema de la violación, lo denigro de punta a punta, pero meterlo como que esto es consecuencia de la LUC es un verdadero disparate. Es querer tapar con un dedo el sol. Es decir, la ley de urgente consideración busca dar mayor seguridad pública, busca respaldar a la policía, pero obviamente la policía tiene límites, lo que pasa que yo puse unos ejemplos y podría seguir leyendo los artículos de la LUC que tocan con seguridad, pero antes con la policía se hacía lo que se quería. De hecho,
ha habido un discurso ideológico durante mucho tiempo que ha penetrado de hablar mal de la policía, de denigrar a la policía. Hoy lo que está haciendo este gobierno es volverle a dar el lugar que le corresponde en la sociedad. Son los que deben proteger a los ciudadanos, son los que tienen que garantizar las leyes y la Constitución. Entonces, lo que está haciendo la LUC es cuidar justamente al ciudadano, darle garantías, pero pedirle a la policía que actúe y tiene que actuar como corresponde. Acá no se trata de amparar a gente que haga las cosas mal, porque gente que haga las cosas mal hay en todos lados. Hay en la policía, hay en la política, hay en el sindicalismo, en todos lados. Tiene que ver con la condición humana. Hay gente que hace las cosas bien y hay gente que hace las cosas mal. Entonces, hoy lo que se está dando con este instrumento de la ley de urgente consideración es un respaldo a la policía que no la tenía, que permitía situaciones como la que recién conté, que son tristes, lamentables, que la autoridad pública sea en la calle insultada, se la grafitee y no pasaba nada. Por favor, ¿cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Hay que actuar. Ese que insultó, ese que agravió, ese que pintó a un policía, tiene que ser detenido. Y antes no pasaba esto. Entonces, bueno, garantías para la policía, que en definitiva es darle más garantías a los ciudadanos para que se viva con más seguridad. No están resueltos todos los temas de seguridad en la República, no están resueltos todos los temas, pero se viene mejorando y los números no tienen que ver con la pandemia, porque hay lugares donde también, porque la pandemia fue a nivel mundial y sin embargo los índices de violencia, delitos siguieron aumentando. En el Uruguay los números, todos los números, homicidios, rapiñas, etcétera, todos los números disminuyeron. ¿Por qué? Porque hay una ley que da otras garantías, hay una ley que respalda el accionar policial y sobre todo porque está habiendo una gestión desde el primer día. Recordemos todos lo que pasó el 2 de marzo del 2020, cuando apenas asumió este gobierno, primera reunión, presidente de la República, ministro del Interior, el hoy fallecido Jorge Larrañaga, y los 19 jefes de policía dando órdenes precisas de que había que actuar, que había que ayudar a resolver el tema de la inseguridad pública y de esa manera se viene gestionando. Este es uno de los temas que considero que es de los más importantes de la LUC, el mejorar la seguridad pública con esta serie de leyes que se metieron en la ley de urgente consideración. Jesús, para vos. Sí, escuchá. Sí, decime. En el discurso de quienes van por el sí apareció constantemente una referencia que dicen que la LUC no es el pueblo. Y por otra parte, cuando la actual coalición se refiere a la LUC, se aseguran que los temas de seguridad, como en los otros, simplemente se dio respuestas a solicitudes de la población. Solicitudes que se dicen que fueron recogidas en la campaña electoral y se dice que esto es dar respuesta a los pedidos de la población. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, mira, yo te vuelvo a repetir, lo que dice Carlos puede ser muy acertado, puede ser muy atinado y bueno, como él bien también comentaba, dándole yo el derecho a él a darle más oportunidad a que tenga razón, pero que no la tiene. Si decimos que apoyamos a la policía y le bajamos el 6.5% de salario, no sé qué apoyamos. ¿Qué le damos? Más pertrecho y más uniforme. Pero ¿y comida? ¿Cómo es lo tuyo? ¿No los atendés? ¿Qué no sabías vos que cuando llegó el Frente Amplio la mayor parte de los policías estaban en asentamiento y tenían que reprimir a sus propios vecinos? Punto final, ¿no? La LUC es tan mágica, pero tan mágica, que el propio que nombra a él, el señor Larrañaga, al cual le tenemos mucho respeto y fue un gran ministro hasta que le duró, dado lo que la vida corta le dio para esa tarea, el 2 de julio de 2021 había baja de delitos varios. El 2 de julio de 2020. Y la LUC no se había puesto en cuestión todavía. Entonces la LUC es tan mágica que comenzó a funcionar antes de ser promulgada. La otra situación. ¿Cuánto discurso hay con respecto a que hay abusos policiales? Yo, si me abuso a un policía, ¿viene a la comisaría a denunciarlo? Obvio que no. Para los que no saben, la Asamblea General de la ONU en el año 2002
de las Naciones Unidas, estamos hablando, porque entendiendo que el abuso policial no es solo uruguayo, es mundial. Porque el ser humano, como bien lo decía Carlos, tiene su cabeza, y cada humano es su humano, ¿sí? Y hay gente que con poder, con pistola o con algún tipo de herramienta, se siente Superman y hace cosas fuera de la ley. El policía estaba protegido en la ley, artículo 26 y artículo 28 de la Constitución, del Código Penal del Proceso. Si lo buscan, lo encuentran, porque yo siempre me aprecio de no mentir. El año 2002, la Asamblea General de la ONU aprobó un protocolo por tortura y trato cruel o degradante, ¿no? Y en el año 2006, cuando se puso en funcionamiento, Uruguay, ¿qué hizo con ese protocolo? Lo tomó y lo puso en vigencia. ¿Qué pasa? Si yo tengo un abuso policial, ¿viene la policía? ¿Viene el 911? Necesito un órgano que sea imparcial, que me acompañe, que me apoye en esta denuncia. Entonces el observatorio del Ministerio del Interior tiene unos números que son los números del observatorio. Este órgano que es independiente y totalmente neutro y está programado en los gobiernos como totalmente aparte en su propio estamento de lo económico, o sea, se solventa a sí mismo, tiene otros números que son mucho más reales que los del observatorio. ¿Y cómo hacemos esto? La idea de que la LUC se instauró para originar muchas mentiras es natural, es normal. Lo lamentable es que necesitamos que la gente se informe para poder tener una posición propia. Gracias. Bueno, ahora le damos los últimos 2 minutos, se viene el básquetbol, así que, bueno, les pido por favor que estén en tiempo para dejar un mensaje final sobre el por qué no y por qué el sí a votar el 27. Todo bien, te aclaro que en la seguidilla yo tendría que responder ahora y después vendrían ese final. Pero todo bien, dale. Yo cierro. 5 minutos de programa. Dale, yo cierro. Genio. A ver, yo creo que está bueno, siempre lo voy a defender, que la ciudadanía se exprese, que la ciudadanía cuando no está de acuerdo con una ley salga a utilizar un instrumento como el referéndum. Estoy de acuerdo con que... No, porque yo estoy de acuerdo siempre, porque hay algunos y algunos compañeros tuyos que cuando el tema no les gusta que se salga a recoger firmas. Yo salí a recoger firmas. Cuidado con compañeros míos porque soy sindicalista, no tengo partido político. ¿Y a qué te referís? Vamos a terminar sindicalista. Yo salí a recoger firmas en algunas cosas y se me dijo de todo. Yo respeto a todo el que, utilizando un instrumento de la democracia como es el referéndum, se recojan firmas si se pretende cambiar una ley o derogarla en su totalidad o parcial, y respeto el instrumento, obviamente, que continúa de que la gente vote, ¿tá? Entonces, pero yo lo respeto siempre, independientemente del tema. No todos en este país hacen lo mismo. Entonces lo que digo es, la ciudadanía en este caso va a tener que decidir sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que el PIT-CNT primero y llevó de los pelos a la fuerza política Frente Amplio, porque el propio Frente Amplio votó muchos de estos artículos. Estamos hablando de seguridad, ¿por qué me metes el PIT-CNT en el medio? Pero no, está bien. El mensaje final. Vos dijiste cualquier cosa y yo te dejé hablar. Te metiste con todo el mundo y yo te dejé hablar. No dije cualquier cosa. Hablaste de cosas que yo te podía haber saltado y no te salté. Entonces te pido respeto en el final. Yo considero que se llevó adelante una idea de tirar abajo estos 135 artículos, más que por los artículos en sí, que puedo entender que algunos los estén cuestionando, por una forma de movilizarse en contra del gobierno. Y porque lo que se pretende es ponerle un palo en la rueda al accionar del gobierno que ganó legítimamente la elección y que tiene derecho a gobernar, meterle un palo en la rueda, y algunos mirando al 2024 con la idea de proyectarse políticamente. Eso se ha visto en toda la campaña. Yo le quiero decir al ciudadano que en la Ley de Urgente Consideración y estos 135 artículos se defienden más derechos, más libertades. Hay posibilidades de hacer cosas que hasta ahora no se podían hacer, como por ejemplo poder adoptar un niño en menor plazo.
tantas otras cosas que hoy se quieren derogar cuando son de sentido común, porque se defienden libertades, se defienden derechos. Así que invito a los ciudadanos que por supuesto que se informen, pero que después de informarse miren el contenido de estos 135 artículos y terminen respaldando a esta ley, votando con la papeleta celeste del no. Bien, bueno, 2 minutos, rapidísimo, Jesús. Rapidísimo yo, muchas gracias Carlos por dejarme tan poco tiempo. En realidad ustedes entreveran todo, porque siempre le pegan al PCNT o al Frente Amplio, no tiene que ver. Acá venimos a decir que es la LUC y que no es la LUC. La LUC es retrógrada, es antipopular, nos lleva hacia un lugar donde nosotros ya salimos en 15 años de pelea sindical, llámenla como quieran. Pero no pueden ensuciar y embarrar la cancha de esta manera. Nosotros lo que estamos haciendo es diciendo, no nos gusta lo que nos están imponiendo, nos quitan libertades, son antidemocráticos. Y realmente puede que alguno se enoje o no. Yo siempre invito a la gente a que piense por sí misma. Nosotros no estamos ni en contra del gobierno, ni ponemos palo en la rueda a nadie. El gobierno se pone el propio palo en la rueda cuando un presidente se para impetuosamente a prometer lo que jamás podía llegar a cumplir y lo sabía. 30 segundos. Compañero, ciudadano, damas y caballeros, voten a conciencia y voten pensando que si esto cambia, el cambio lo hicimos nosotros, para bien o para mal. Los ciudadanos uruguayos y los trabajadores votamos lo que mejor nos parezca. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Carlos y Jesús por el tiempo. Y bueno, nos reencontramos el próximo sábado. Un gusto. Por acá. Del mismo modo, un gusto. Gracias, Carlos. Hasta luego.